Tenemos con nosotros a Pablo Montaño, quien es politólogo, recibido hace un mes. Perfecto. Dos meses. Bueno, hace Eres poco. politólogo, eres licenciado, ya no importa. Claro, y tenemos acá a Guadalupe García también, quien es estudiante de Ciencias Políticas, próximamente también a recibirse a ser politólogo. Así que bienvenidos, chicos. Y bueno, preguntarles, en realidad, ¿cuál es el tema que han traído hoy aquí a la mesa en Todavía Estás Ahí en este día martes? Bueno, ¿cómo andan, chicos? Gracias por la bienvenida. Yo muy bien porque acabo de comer. Acabamos de comer, estamos como empachados, Sí. pero no queríamos dejar pasar esto que es. Nos había surgido la duda sobre qué es el presupuesto público nacional. Sí, quisimos traer este tema con Guadalupe porque ha empezado a estar en todas las noticias, en medios locales, nacionales, y por qué está un poco en agenda, porque hay una ley nacional que establece que el Poder Ejecutivo Nacional debe enviar este proyecto antes del 15 de septiembre. Sí. Por eso es que está en agenda. Además, tenemos expectativa porque es el primer presupuesto que envía el gobierno de Javier Milei y también ha anunciado que va a ir al Congreso. No es algo que suele hacer un presidente, sabemos que sí suele ir al Congreso para la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo, pero ir a presentar un presupuesto no, entonces... Bien, ¿Qué es el presupuesto? ¿Qué es este presupuesto? ¿Hablamos de presupuesto o no? Bueno, ¿Qué es este presupuesto y de qué manera nos influye, no? Implica. ¿Qué? Exacto. Bueno, el presupuesto nacional es una ley que se sanciona anualmente por el Congreso, pero que es presentada por el Poder Ejecutivo. Ahí podemos visualizar cómo va a recaudar el Estado, cuáles van a ser los ingresos que va a tener el Estado y cómo va a utilizarlos, digamos, para satisfacer estas necesidades que tiene la población. También entendiendo esto, digamos, desde el concepto más económico, pero si hacemos una visión también más política, entender que no es solamente, digamos, una tabla de Excel, sino que se pueden visualizar cuáles son las prioridades que tiene el gobierno, a quiénes, digamos, se van a dirigir más recursos o a qué. ¿A qué sectores? Claro. A qué sectores, exactamente. Nosotros tenemos un esquema en nuestro presupuesto que se divide por partidas, generalmente según las funciones de los ministerios, secretarías. Entonces, bueno, decir a dónde van a ir esas partidas, cómo está distribuido este presupuesto, cuál es el ministerio que tiene más o menos ingresos o qué se va a financiar. Bien, también se hablaba un poco, el presidente que hablaba con su equipo, ¿no? Del tema del déficit cero o el equilibrio fiscal, estas palabras que han estado en uso últimamente en todos los medios de comunicación y demás. Bueno, ¿qué implica esto también un poco? Sí, un poco esto, el déficit cero, equilibrio fiscal. Lo que está buscando el gobierno es que no se gaste más de lo que ingresa, digamos. Igual hay debates interesantes sobre esto, lo que implica el déficit cero. Sí. ¿El ingreso por dónde viene? ¿Es por exportaciones? Muchas, en realidad, por impuestos, exportaciones, ingresos de seguridad social, por deuda, puede tomar deuda, Porque siempre crédito. esto se expresa, se habla mucho, pero a veces está bueno. Yo digo, bueno, pero ¿qué es lo que recibimos y cuál es el gasto también para el gobierno? Digamos, hacernos esa pregunta, porque lo mencionamos o lo tomamos incluso como consigna y a veces no sabemos puntualmente cuáles son estos ingresos y estos gastos. Sí, generalmente la mayor cantidad de ingresos que recibe el Estado es por el impuesto al valor agregado, el IVA, por ganancias, por bienes personales, también por el impuesto país, que últimamente se amplió y empezó a recaudar como bastante y tuvo como una porción importante en lo que es, digamos, este gráfico de torta de los ingresos. Sí. Y generalmente, bueno, todo esto de lo que es al comercio exterior, las grabaciones a las importaciones, las retenciones por las exportaciones, digamos, esos serían como, si bien tenemos como un esquema tributario bastante amplio, digamos, de distintos impuestos, estos son, digamos, como los más importantes que se recaudan, digamos. Bien, y bueno, con esto del presupuesto, ¿qué es lo que se espera para este próximo lunes? Y esa es la expectativa, digamos. Todo lo que ¿Todavía no hay un proyecto? No, es lo que se va a presentar y por eso también la expectativa. Igual un poco se puede esperar en base a lo que ha estado ocurriendo estos últimos meses, digamos. Sí. Perfecto. En estos meses se estuvo gobernando porque se prorrogó el presupuesto anterior, digamos. Pero bueno, hay algunas cuestiones esperables en cuanto para alcanzar este equilibrio fiscal. Se han recortado algunos gastos que ahí implica siempre la economía al principio de escasez, digamos. Entonces hay algunos que por ahí, recortes recién, en perdón, educación, Pablo, cultura, claro, eso te iba a decir. Algunos recortes, algunos gastos. Sí. Gastos que realmente son totalmente importantes, ¿no? Sí. Para toda la comunidad y la población argentina.
con el recorte que los han sufrido en la educación, en la salud, nuestros mismos jubilados. Los docentes de la universidad. Claro, todas las universidades, o sea, presupuestos que se han acortado y estamos viendo hoy en día la necesidad que hay afuera justamente por este tipo de decisiones que suceden, ¿no? Entonces, un poco tiene que ver esa expectativa de qué va a pasar este próximo lunes. ¿Crees que puede cambiar un poco cómo se vienen trabajando las cosas a lo largo de estos meses o van a seguir igual a puros recortes? Y la verdad es que... Argentina es una sorpresa. Una cajita de Pandora, ¿no? Claro. Sí. Sí. En realidad esto, en cuanto a una opinión personal, no creo que cambie mucho el rumbo. Va a estar interesante también políticamente ver si se aprueba también o no el presupuesto, digamos. ¿Qué pasa Ahí si está. no? Eso, que yo quería consultar. ¿Qué pasa si no se aprueba? Bien, o sea, lo que va a pasar es que el gobierno va a tener que gobernar con un presupuesto de prórroga, que es el que ya está vigente. Y en nuestro caso, la prórroga del 2023. Exactamente, o sea, venimos de prórroga y otra vez se iría a prorrogar y tiene tiempo de presentar un nuevo proyecto con las nuevas observaciones que les puede hacer el Congreso. En el caso de que no lo presente o no se, digamos, no se apruebe, seguimos con la prórroga hasta el año que viene, digamos, y no iniciaríamos nuestro año fiscal con un presupuesto del gobierno. Bien. Pregunto yo, ¿no? Justo hablábamos por ahí el tema de los recortes y lo que implicaba a quienes sufrían este tipo de recortes. Me preguntaba también, bueno, ¿de qué manera puede afectar a las provincias, a los municipios, este tema del presupuesto, ¿no? Sí, es importante tener en cuenta que las provincias, si bien tienen sus recursos propios y recaudan impuestos y tienen distintos, digamos, recursos financieros, toman deuda, etcétera. Sí. Una de las grandes partidas presupuestarias de las provincias son las transferencias que hacen desde Nación. Por lo tanto, el hecho de que hay que ver cómo va a estar conformada esa partida, ya muchos gobernadores de la oposición se están juntando justamente para presionar en el Congreso con sus representantes de las provincias, senadores, diputados, para que se tenga en cuenta esto. Sobre todo hay mucha preocupación con el tema de las obras públicas. Hay distintas obras públicas que se hacen en la provincia, pero vienen financiadas directamente por Nación. Por el presupuesto. Exactamente, por presupuesto nacional, es una partida directa de Nación a provincias. Bueno, también están esas expectativas de qué va a pasar con esas obras públicas. Si bien se han detenido varias obras públicas en distintas provincias, bueno, también está la expectativa por negociar cómo va a seguir eso, si van a haber partidas de transferencia de Nación exclusivas para la obra pública, si se va a aumentar las transferencias más discrecionales, si se quiere, a las provincias, para que ellas, con también sus recursos propios, puedan terminar las obras públicas que han quedado pendientes.